Bien, hoy vamos a hablar de la ansiedad y vamos a entender primero esta como un elemento que está relacionado con la hormona del estrés, con el cortisol. La función principal del cortisol, es que prepara a nuestro organismo para la lucha o la huida. ¿Esto qué hace? Pues prioriza todo aquello que tiene que ver con un incremento del aumento de la energía. ¿Para qué? Pues para que puedas hacer frente a la situación que se te está presentando, una situación de estrés, de riesgo. Después también puede reforzar nuestro sistema inmunológico a corto plazo, puede reducir la inflamación y puede no, y suprime funciones que no sean esenciales en una situación de emergencia, como puede ser las relacionadas con la digestión. Todo esto, que es un efecto lógico en una situación de estrés, si se mantiene a largo plazo, si se mantiene este cortisol, puede dar lugar a ansiedad, trastornos del sueño, depresión, a problemas de salud física, relacionados por ejemplo con presión arterial alta o problemas digestivos, puede afectar al sistema inmune y crear otra serie de patologías. Hoy nos centraremos obviamente en la ansiedad. Vamos a poner un ejemplo. Si tú te enfrentas de repente con un león, se activa, ¿no?, todo el cortisol. Y entonces, ¿qué hace? Pues te prepara para un sistema de lucha o de huida, en este caso, a no ser que seas idiota, de huida, obviamente. Y entonces te favorece que tus probabilidades de escapar del león sean mayores. Entonces imagínate que estás con el león, huyes, consigues que no te coma, te metes en una cabaña, porque en esa cabaña pues te aíslas y ves que estás segura, y al rato, al ver que estás pues en una zona, como he dicho, segura, esos niveles del estrés disminuyen. Es decir, aquí vemos un sentido adaptativo. ¿Qué es lo que sucede con una persona que tiene ansiedad? Que es de lo que hablamos en el día de hoy. Pues el ejemplo sería el de, imagínate que de repente te salta el león encima, estás viendo la cara del león con la boca abierta, que te va a engullir, estás presa del pánico, del absoluto pánico, huyes, notando el aliento del león como te va a coger de un momento a otro, y aunque encuentres esa cabaña que hemos hablado antes, toda tu sensación física y mental no descansa de tal modo que tu vivencia se da de forma que percibes y vives, mejor dicho, que el león está constantemente encima de ti a punto de engullirte. Es decir, no hay salida y vives eso 1 hora, 2 horas, 24 horas, 3 días, así constantemente. Esta es la vivencia de la ansiedad, y cuando digo la vivencia es una vivencia real, que es importante distinguir que el cerebro no distingue realidad de fantasía. Cuando tú te imaginas algo a través del pensamiento, el cerebro y las respuestas fisiológicas ligadas responden del mismo modo que aquel temor, porque es una vida con temor, que aquel temor que tú tienes está dándose de una forma certera, de una forma real. Las consecuencias en la vida son enormes. Por ejemplo, en el trabajo, una situación estresante que podría activarte para llevar a cabo una función, una serie de tareas en un corto periodo de tiempo, y que una vez logradas disminuyese el cortisol, en este caso no. El cortisol permanece, porque aprendes, por ejemplo, has aprendido a estar a la defensiva en muchos ámbitos distintos de tu vida, preparándote para lo peor, como si ese acontecimiento se diera de forma constante. Entonces, en el trabajo, tu carga cognitiva y tu carga física y tu carga psicológica es, y me quedo corto, 20 veces superior a la de una persona normal, entendiendo por normal que no tenga ansiedad. En la amistad, si tú tienes un conflicto con algún amigo, ese conflicto puede acabarse, pero tú lo vas a vivir con las peores emociones que hayas tenido durante ese conflicto, puede que durante varios días. Y en tus relaciones tendrás una postura defensiva, no a la defensiva como lo entiende mucha gente, no, sino que estás anticipándote a lo peor, porque no quiere decir que tú estés en la defensiva. Quiere decir que todo tu organismo y tu mente está viviendo lo peor que podría pasar como una constante.
Esto da lugar a una sensación de indefensión, cuya principal problemática, quizá no sería la palabra, pero voy a decirla así, en la que una de las principales problemáticas es la incomprensión del medio que te rodea. Puedes tener gente a tu alrededor que te quiere, pero no sabe tratarte, ni sabe entenderte, porque no sabe lo que es la ansiedad. Y eso da lugar a una sensación de indefensión, muchas veces de no poder cambiar esta patología, porque es de muy difícil cambio, y también de saber que el resto no puede entenderte, porque no sabe lo que es la ansiedad. Generalmente esto está relacionado con disparadores que actúan marcados desde la infancia. Pongamos que de pequeño viviste situaciones que te generaron emociones elevadamente negativas en las cuales se dio una respuesta de lucha o huida, y se quedaron marcadas, de tal modo que en situaciones parecidas e incluso no tan parecidas, que despierten ese aprendizaje, esa memoria física y cognitiva anclada en el inconsciente, hacen que tu respuesta sea la misma que la que tuviste cuando eras pequeño. Y se ha aprendido este sistema de tal modo que ha dado lugar a un sistema de respuesta automática, en la cual el infierno de la ansiedad, y me quedo corto con lo de infierno, permanece. Y queda establecido como el mecanismo de respuesta automático ante situaciones de emergencia, y no tan de emergencia, pero que recuerden aquella situación que tú viviste de forma traumática de pequeño, independientemente de que lo fuera o no, que tú la viviste como tal. Tú aprendiste de pequeño a generar una respuesta automática de ataque o huida, en la que el sistema de cortisol se activó, y esa memoria se te queda, de tal manera que en situaciones que sean similares y a veces no tan similares a la originaria, se genera la misma respuesta. Y la ansiedad, que es la vida a través del temor, un temor que está orientado sobre todo al futuro, a lo que podría tener lugar, permanece y queda configurada como un sistema de vida. Esto tiene dificultades en la convivencia, ya sea en el entorno personal, familiar, porque, claro, no puede ser comprendido, y además muchas veces la forma de relacionarse natural de los demás, natural, que ellos consideran natural, no tiene en cuenta que a ti las cosas te afectan no una vez más o 2 veces más, sino 20 veces más que al resto en determinadas situaciones, en aquellas que tú has aprendido a responder de esa forma que está más allá de tu control. Y cuando digo más allá de tu control, es que está más allá de tu control. Y esto es imposible de entender a no ser que una persona tenga ansiedad. Por esto muchas veces la respuesta de la persona con ansiedad es la de aislarse. Y desde fuera podemos ver eso como algo malo, pero siempre desde una postura que sea incomprensible, porque al final, hay que enfrentarse a ese infierno. Y no saber lo que ese infierno implica, pues claro, hace fácil que para el ego en la materia pues sea incomprensible. Lo malo además de este sistema es que es de por vida, es de por vida, sobre todo si está marcado desde la infancia. Ojo, no tiene por qué ser así, hablo de mi experiencia, pero es un sistema que es muy difícil de quitar. Entonces, muchas veces una de las salidas que yo veo es la de asumir que tienes una vida con ansiedad, porque así al menos te quitas el conflicto de quitarte la ansiedad, que es una tensión añadida. No, yo la vida la voy a hacer con ansiedad. ¿Por qué? Porque naturaliza esta, aunque sea un incordio permanente. Porque además con la ansiedad no puedes pensar bien, no puedes recordar bien, afecta mucho a la memoria, afecta al control y a la regulación emocional. Y tienes esto constantemente, no es cómodo. Todo lo contrario, es absolutamente incómodo. Pero quiero que se me entienda, por eso uno de los elementos, al menos como primer paso, es, a vivir con ansiedad, por desesperante que sea. Más allá de eso, uno tiene que buscar salidas. He hablado del primer paso. Hay distintas. Una es la meditación. La Anapana y la Vipassana suelen tener bastante éxito. Hay literatura científica al respecto. Y requieren de constancia. Eso sí, en la meditación yo lo que veo, y es mi propia experiencia, es que sirve hasta cierto punto, y siempre y cuando la hagas con rigurosidad y con constancia. Porque rápidamente, si uno la abandona, deja de tener efecto. En este sentido yo recomiendo la meditación Anapana y Vipassana de Goenka, y que además es
cuesta la voluntad. Y no voy a explicar la meditación en sí, porque creo ya tengo una grabación en la que explicaba cómo meditar, pero creo que podéis acceder al menos a la Anapana. La Vipassana requiere que vayáis ahí para aprenderla, pero la Anapana sí tienen, pondré un link, pues unas indicaciones de cómo hacerla. Después también está la técnica de MDR, en la cual a través de movimientos oculares se pueden procesar bien, de forma correcta, momentos traumáticos que han actuado como anclajes, como disparadores, o mejor dicho, como anclajes que actúan como disparadores en situaciones determinadas en el presente, para responder del mismo modo en cómo lo hicimos en la infancia. Con la MDR se pueden procesar estos momentos traumáticos para procesarlos correctamente y que por lo tanto esta respuesta aprendida de ansiedad deje de darse. También la hipnosis en algunos casos ha funcionado y ciertas técnicas conductuales. Hay ciertas técnicas conductuales, como puede ser, por ejemplo, contar el abecedario al revés o contar de 100 a 0 de 3 en 3, que pueden ayudarte a distraer la mente, a atenderla hacia aspectos que requieren cierto esfuerzo. Por eso no vale contar el abecedario normal o de 100 hacia atrás de 1 en 1, sino el abecedario hacia atrás o de 100 a 0 pero de 3 en 3, que ayudan a trabajar la mente y a distraerla de los pensamientos pecaminosos, entiéndase, pecaminosos porque nos llevan al infierno, propios de la ansiedad. También hay la imaginación activa, la cual lleva un trabajo bastante largo, de muchos meses, a veces años. Puede llevar a limpiar, por así decir, el inconsciente de toda la basura que tiene. Y aquí puede funcionar, sí, pero con mucho esfuerzo. En este sentido os dejaré un link, el de la meditación, también de la MDR, para que tengáis cierta información sobre ella, y el resto, bueno, os lo dejo para vuestra propia indagación. Puede que en otro vídeo, en otra grabación, me dé por trabajar técnicas más concretas para la ansiedad, ¿vale? Pero teniendo en cuenta todos los matices que he metido. ¿Qué es lo que me lleva a esto? O quizá el cierre de esta grabación. Pues a compartir mi más sincera admiración para todas las personas que tengan ansiedad, porque sus logros tienen 20 veces más mérito que el del resto. Porque el esfuerzo que hacen en la vida es 20 veces superior. Además, la sensación de estar solos se multiplica enormemente porque hay una clara y lógica sensación de incomprensión. Y desde aquí que vean, si solo sirve para esto estaría bien, que no están solos y que la ansiedad es algo que le ocurre a millones de personas, y que además desde aquí el reconocimiento se da por la dificultad que tiene esto, porque es vivir una vida que en muchos momentos se convierte en infierno de forma absolutamente innecesaria, y en la cual el resto no solo no puede acompañarte, sino que muchas veces te da consejos que no solo son inservibles, sino que te molestan, lógicamente, porque el otro no tiene ni idea de lo que está hablando. Así que buscar una buena asociación, un buen centro, un buen psicólogo que trabaje la ansiedad, que comparta la ansiedad, o en el que estés con más personas que tengan ansiedad, es un buen sistema. Un buen sistema que podría ayudarnos, junto con las otras técnicas que os he puesto, si no a salir de este sistema, sí a disminuirlo. Y al menos el aprendizaje que nos da las personas, que nos da este mecanismo, este proceso de ansiedad, y que bueno, tiene cierta utilidad, es que nos convierte en personas que somos más sensibles. Entonces las personas con ansiedad son más sensibles y hace falta más sensibilidad en este mundo, y también hace falta menos juicio, porque como bien insisto, hay un exceso de juicio y una falta de comprensión en este mundo. Y bueno, ser sensible aquí es un lujo, no, es una putada. Es una putada de 3 pares de narices, porque te lleva a este sistema en el cual la vida es difícil de gozarla. Pero al menos que nos lleve a tener más comprensión hacia nosotros mismos y a tener más comprensión hacia los demás,
aunque como a todo ser humano nos cueste. Así que sin más, plena admiración, como he dicho antes, a todas las personas que tengan ansiedad y un fuerte abrazo.